es el hecho en donde Pilatos se para enfrente del pueblo teniendo a un lado a Barrabás y al otro lado a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siempre pasamos esa parte ya de la lectura bíblica o muchas veces de las series que miramos, ya. Muchas veces la pasamos como un poco de largo, miramos a Barrabás, decimos, oh, qué malo, Cristo, podían haber liberado a Cristo, Barrabás era malo. Pero nunca tomamos mucho el peso, amén, de qué es lo que representa esa escena ahí. ¿Sí? Porque sabe usted que Barrabás representa algo específico en la Biblia. ¿Sabía usted o no? Claro, Barrabás nos representa a nosotros, ¿cómo no? ¿O no? Sí, pues Barrabás nos representa a nosotros, así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. ¿Ya? Y Barrabás eso representa un poco en esa escena bíblica. ¿Ya? Y le decía yo, el hecho en donde muchas veces, o el hecho en donde Pilato ya se para, por ejemplo, frente al pueblo teniendo a un lado a Barrabás, le decía yo, y al otro lado a nuestro Señor Jesucristo. Y me marca porque Barrabás era un hombre que era ladrón, que era homicida, ¿cierto? Barrabás era un hombre que había cometido diferentes tipos de delitos. Ya, era un hombre que era malo, ya, para no quedarme mucho ahí. Barrabás era un hombre que merecía ser castigado, ¿no? ¿Cierto que sí? Barrabás era un hombre que merecía ser castigado. Barrabás era un hombre que conforme a la Biblia llevaba, o conforme a la vida que él llevaba, ya él merecía la muerte. ¿Sí? Él merecía la muerte. Por eso le digo, Barrabás nos representa un poco a nosotros, porque nosotros merecíamos la muerte, ¿no? ¿O no? Y Cristo fue por usted y fue por mí a morir a la cruz, ¿no? ¿Entiende por qué Jesús guarda silencio cuando la gente grita Barrabás y no Jesucristo? Escúchame bien. ¿Entiende por qué cuando Jesús o Pilato le dice a Jesús, le dice, hey, ¿no vas a decir nada en tu defensa? Cuando le dice, di algo, defiéndete, y Jesús calla, guarda silencio. Porque Barrabás representa lo que él vino a hacer por nosotros. Porque él perfectamente podría haber dicho, pero ¿cómo me van a crucificar a mí, siendo que él es el asesino, él es el ladrón, él es el homicida, él es el malhechor? Pero dice la Biblia que él guardó silencio. Y en el otro lado estaba Jesús. Pilato frente al pueblo, la escena, cierto, Barrabás a un lado y del otro lado Jesús, un hombre que no había cometido pecado, un hombre justo, un hombre que era completamente inocente y que por la celebración de la Pascua, en ese tiempo, cierto, por la celebración y por lo que se estaba viviendo, era costumbre en esos tiempos de que se soltara uno de los reos. Ya, era costumbre de que se soltara uno de los dos que se encontraban en la cárcel. La gente elegía cuál. Había una costumbre de eso. Y la Biblia muestra que Pilato le pregunta al pueblo y le dice, ¿a quién suelto? Le dice. ¿Usted conoce la historia, cierto? ¿A quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Le pregunta al pueblo. Y todo el pueblo, el mismo pueblo que una semana antes, que un domingo antes, lo había estado proclamando como rey a Jesús, ahora lo estaba acusando y diciéndole a Pilato, crucifíquenle. Escuche bien, el mismo pueblo que una semana antes, cuando entró a Jerusalén, lo aclamaba, tiraban sus ropas para que pasara Jesús por encima de ella en una especie de alfombra, cierto, que con hojas de palmera le decía, oh sana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre de esa misma gente. Ahora estaba diciéndole a Pilato, crucifíquenlo. El mismo pueblo que lo había victoriado, el mismo pueblo que le había dicho, Hosana, hijo de David, el mismo pueblo que una semana antes le había colocado alfombra con sus ropas para que él pasara. Ahora cuando Pilato pregunta, ¿a quién quieren que deje ir? Ellos dijeron, deja libre a Barrabás y a Jesús crucifícale. La misma gente. Ellos dijeron, queremos a Barrabás. ¿Y sabe por qué debería marcarnos este episodio o esto que señala la historia bíblica aquí? Porque le dije ya que muchas veces nos olvidamos nosotros, o muchas veces no nos damos cuenta que Barrabás representa o nos representa a todos nosotros. Claro, Barrabás nos representa a todos nosotros y nosotros como que nos olvidamos un poco de ese episodio. Porque aquí es en donde uno entiende el por qué Jesús tampoco se defendió cuando Pilato le dice a él, defiéndete. El por qué Jesús calla, el por qué Jesús guarda silencio cuando podía haber hablado y haberse defendido.
Porque es reconociendo, escúcheme, que Barrabás nos representa a todos nosotros y que representa también el estado en el cual nos encontrábamos nosotros, que entenderemos, mi hermano, el por qué Jesús guardó silencio. El por qué Jesús cayó, escúcheme, cayó cuando Pilato le pregunta, ¿acaso no tienes nada que decir en tu favor? Es entendiendo que Barrabás nos representa a nosotros que vamos a entender el por qué él no se defendió. El por qué él no dijo nada en su favor cuando Pilato le dice, defiéndete. Es así que entenderemos el por qué Jesús guardó silencio y murió en lugar de Barrabás. Nosotros cuando vemos esa historia, leemos o vemos alguna película, una serie que tenga que ver con la vida de Jesús, la muerte de Jesús, hermano, vemos eso como tan natural. Lo vemos como tan normal, algo que malo, y sufrimos un poco emocionalmente porque castigan a uno que es justo y al malo lo dejan libre. Uno dice, ¿cómo la gente pudo decir así? Pero resulta que cuando usted y yo entendemos que ese Barrabás nos representa a nosotros, vamos a entender el por qué sucedió eso así. Vamos a comprender el por qué tenía que ser así, el por qué tenía que suceder así. Porque si no, usted y yo no tendríamos lo que hoy día tenemos. No celebraríamos lo que hoy celebramos. Porque es así que entenderemos el por qué Jesús guardó silencio y murió en lugar de Barrabás, siendo Barrabás el que merecía morir, el que merecía la muerte. Porque cuando nos olvidamos o cuando no nos damos cuenta, quiero resumir un poquitito esto para ir a una cita bíblica. Porque cuando nos olvidamos o cuando no nos damos cuenta de que Barrabás nos representa a todos nosotros, hermano, vivimos tan tranquilos que olvidamos que no era Cristo el que debía recibir el castigo, sino nosotros. Cuando no reconocemos, escúcheme, o no nos damos cuenta que Barrabás nos representa a todos nosotros, de alguna forma, ahí estamos reflejados nosotros. Vivimos tan tranquilos que nos olvidamos que no era Cristo el que tenía que recibir el castigo, sino nosotros. Escúcheme, sino nosotros. Cuando no nos damos cuenta que Barrabás nos representa, caminamos un poco como sin conciencia. Vivimos la vida olvidando, vivimos la vida ignorando que éramos usted y yo los que merecíamos ese castigo. Que éramos usted y yo los que merecíamos el castigo de muerte por nuestra maldad y por causa también de nuestros pecados. Pero no fue Barrabás, no fue usted ni fui yo, sino que fue Jesús, escuche esto, el que ocupó ese lugar por nosotros. ¿Sí? No fue Barrabás, fue Jesús el que ocupó ese lugar por nosotros, porque había maldiciones que usted y yo estábamos llevando y que merecíamos llevar, porque éramos malos, éramos contumaces, dice la Biblia. Había maldiciones nosotros que merecíamos llevar, ¿sí? Pero Jesús llevó todas esas maldiciones por nosotros, ¿sí? Jesús las pagó, Él las llevó, y eso dice la Biblia, dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Escúcheme bien, Él se hizo maldición por nosotros. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí en Gálatas? Dice que Cristo pagó para liberarnos de la maldición de la ley y que aceptó estar Él bajo maldición en lugar de nosotros. ¿Sí? Eso dice aquí, que Cristo nos rescató, que Cristo nos liberó de la maldición al hacerse maldición por nosotros. O en palabras sencillas y claras, el apóstol Pablo dice acá que Cristo cargó nuestra maldición para que usted y yo fuéramos libres. Que Él la cargó. Pero cuando usted y yo ignoramos, escúcheme, que Barrabás nos representa un poco a nosotros, caminamos nosotros, escúcheme, caminamos nosotros, vivimos nosotros, muchas veces olvidando o ignorando que no era Jesús, sino que era Barrabás, que éramos usted y yo los que tendríamos que haber sido castigados, los que merecíamos la muerte, por causa de nuestros pecados, por causa de lo malos que éramos nosotros. Y le decía yo que Cristo cargó nuestra maldición para que usted y yo fuéramos libres. Y primera de Pedro en el capítulo 2, verso 4, dice que en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. ¿Para qué? Para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. ¿Por qué?
porque por las heridas que Él sufrió, nosotros fuimos sanados. Mire lo que dice 1 Pedro 2:24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice allí también 1 Pedro. Entonces, ahora que seguimos pecando, usted y yo como ser humanos seguimos fallando, nos seguimos equivocando. ¿Cierto que sí? Él cargó todo eso, pero nosotros teníamos esa costumbre de seguir haciendo lo malo, de seguir pecando, seguir fallando. Seguimos haciéndolo, claro que les fallamos a Dios, porque estamos en una naturaleza humana. Sí, estamos en este mundo y en una naturaleza humana. Pero ¿sabe lo maravilloso de esto? Es que cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, la Biblia dice que ahora abogado tenemos para con el Padre, y este es Jesucristo el justo, Jesucristo, Señor nuestro, ¿o no? Esa es la buena noticia. Usted y yo hoy día, ¿qué es lo que celebramos? La resurrección de Cristo. Está vivo, decimos. Pero ¿qué significa que Él esté vivo? ¿Qué nos dice el que Él, escúcheme, haya sido levantado el tercer día? Que todo lo que Cristo nos habló, que todo lo que el Dios estableció por medio de su Hijo, hermano, escúcheme, el día de hoy, eso está en favor suyo y en favor mío. Por eso nosotros vivimos acá en la tierra, vivimos en una naturaleza caída, fallamos cada día, pecamos cada día. Pero Él ya cargó. Cuando decimos que Él ya cargó, Él ya pagó. Escúcheme, Él ya pagó por lo que usted hizo y por lo que usted va a hacer. Por eso que cuando fallamos, escúcheme, ¿qué es lo que hace el enemigo? Nos acusa para que nos alejemos, nos apartemos, en vez de acercarnos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo, o muchas veces nosotros ignoramos de que Jesucristo, que por medio de Él, usted y yo tenemos abogado para con el Padre, para todo aquello que Cristo ya pagó para nosotros. Cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, y esto es a Jesucristo el justo, Señor nuestro. Es a Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, usted y yo tenemos que seguir, no tenemos por qué seguir cargando con el pecado cuando en Jesucristo hay perdón. Hoy día hay mucha gente que carga con heridas emocionales, que carga, escúcheme, con faltas de perdón, que carga con pecado, que carga con muchas cosas en el alma. ¿Sabe por qué? Porque ignora, escúcheme, ignora que tenemos a Jesucristo, que tenemos a Jesucristo para poder, no para recibir, no para que seamos sanos, sino que tenemos a Jesucristo, uno que ya pagó, para que usted y yo no solo seamos sanos, sino que seamos libres de todas aquellas cosas. Es a Jesucristo, el Señor nuestro, el abogado que tenemos, a quien usted y yo podemos ir y ser libres de aquello que muchas veces nosotros caminamos cargando en la vida, cuando Cristo ya pagó por eso. Él no va a pagar, Él ya pagó. Y usted y yo, a través de Él, fuimos hechos libres de todo aquello, de toda maldición que usted y yo cargábamos. Entonces usted y yo no tenemos por qué seguir cargando con el pecado cuando hay perdón en Jesucristo. Porque cuando Adán peca, él como representante de toda la raza humana fue el que transmitió ese pecado a nosotros. ¿Sí? Él fue el primer hombre como el representante de la raza. Él transmitió su pecado a nosotros. Y fue el pecado de Adán el que hizo que la relación entre Dios y nosotros se dañara y se cortara. Fue de ahí que vino algo que se llama muerte espiritual. ¿Por qué? Porque ese pecado nos condenó. Ese pecado nos separó de Dios y dañó nuestra relación con Él también. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Jesús con su muerte en la cruz? Fue liberarnos. ¿Liberarnos de qué cosa? De la maldición de la muerte que recaía en nosotros y darnos juntamente con Él, dice la Biblia, juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Vino a conectar o a reconectar esa comunión de nosotros con nuestro Padre Celestial. Eso vino a hacer Jesús, escúcheme, en la cruz por usted y por mí. Por eso ahora podemos acercarnos confiadamente al Padre. Nosotros muchas veces caminamos con tantas ataduras, con tantos limitantes nosotros, hermanos, que nos cuesta poder acercarnos a Dios, poder decirle al Señor, aquí estoy. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas cosas en nuestra vida que muchas veces nos detiene, nos limita y no entendemos que cuando Cristo no se defiende ni habla palabra alguna cuando está a un lado de Pilato y Barrabás del otro, no entendemos que ese Barrabás nos representa a todos nosotros
Y que Jesús cayó porque Él vino a cumplir una labor en nosotros. Vino a cumplir una labor, un mandato del Padre que es por causa del amor que Él nos tuvo, venir Él a pagar, a ocupar ese lugar que tendríamos que haber ocupado nosotros. Por eso ahora podemos acercarnos, le decía yo, confiadamente al Padre, y podemos orarle a Él con toda libertad. Y Él nos va a escuchar. Claro, porque la Biblia dice que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Por eso dice que toda oración tiene que ser en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos tiene que ser en el nombre de Jesús. Escúcheme, porque es en ese nombre que hay respuesta. Es ese nombre el que Dios dijo, o el que Dios puso por sobre cualquier otro nombre, en el cual usted y yo podemos solamente recibir respuesta. Es a través de Jesús, es a través de la comunión que Él restableció con el Padre, que usted y yo podemos ir a Él. Antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora Cristo nos liberó de esa maldición y nos dio una nueva vida. Y nos da cada día, no solo nos dio una nueva vida, sino que cada día, cada mañana, dice la Biblia, nos da una nueva oportunidad. Escúcheme, entonces si usted y yo caminamos con cosas en nuestra vida, si usted y yo caminamos con situaciones en nuestra vida, hermano, cada mañana tenemos una oportunidad para poder reconocer, darnos cuenta que lo que Cristo hizo hace miles de años atrás, que lo que Cristo hizo, y recordamos en esta fecha, lo hizo por usted, lo hizo para que usted y yo tuviéramos libertad, lo hizo para que usted y yo fuéramos libres de toda maldición, no arrastráramos maldición, sino que al contrario, a través de Él, usted y yo tuviéramos victoria. Antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora Cristo nos liberó de esa maldición y nos dio una nueva vida. Y nos da cada día, le decía yo, una nueva oportunidad a nosotros. Porque fue ese pecado el que trajo también la enfermedad a nuestro cuerpo físico. ¿Sabe usted? Porque hay enfermedades que son resultados del pecado. Nosotros muchas veces decimos, pero ¿cómo si Jesús nos sanó? ¿Por qué sigo enfermo? Porque son resultados, escúcheme, las enfermedades son resultados del pecado o de nuestra desobediencia a Dios. Porque cuando dice Isaías que por las llagas de Cristo fuimos curados, que Él cargó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, uno se pregunta y dice, pero ¿cómo si Él las cargó? ¿Por qué yo sigo así? Es por nuestra desobediencia. Es porque no hemos entendido, escúcheme, que nosotros éramos el Barrabás, por el cual Cristo tomó, escúcheme, por el cual Cristo, o nosotros éramos el Barrabás, en el cual Cristo, escuche, por el cual Cristo no se defendió, sino que tomó el lugar de Él también. Por eso me llamaba la atención el otro día al mirar eso, porque uno pasa por alto esa escena y en realidad el Barrabás nos representa a nosotros. Barrabás representa nuestra vida. Por eso Jesús no se defiende cuando Pilato se defiende, te digas algo en tu favor y Él calla, guarda silencio. En el único momento que Cristo habló fue cuando dijo, yo tengo autoridad, y Él le dijo, no tendría yo autoridad sobre mí si no te fuera dada de mi Padre que está en los cielos. Entonces escúcheme, ¿por qué Cristo calla? Porque ahí estábamos nosotros. Ahí estábamos nosotros. Y era necesario que Él padeciese lo que padeció para que usted y yo pudiésemos tener esta libertad del día de hoy. Por eso no podemos caminar en la vida ignorando, escúcheme, lo que sucedió allí, o olvidando lo que sucedió allí. ¿Sabe por qué? Porque caminaríamos nosotros en la vida como pensando o creyendo que era Jesús el que tenía que pasar eso y no nosotros. Porque la verdad era que nosotros tendríamos que haber estado en ese lugar. Pero Dios por amor, escuche, envió a su Hijo, pero no porque Él tuviera que estar ahí. No sé si me entiende. No porque Él tuviera que estar ahí, nosotros teníamos que estar ahí. Ahora que Él fue y tomó su lugar y el mío, lo hizo y lo hizo voluntariamente, pero por amor. Que es muy diferente a que Él hubiese tenido que estar ahí. Entonces hay enfermedades que son resultado, le decía yo, consecuencia de nuestra rebeldía o de nuestra desobediencia ante Dios. Y Jesús vino también a pagar el precio de esas enfermedades. ¿Sabe por qué? Porque teníamos una maldición encima. Escuchen bien. La maldición de la enfermedad. Y Jesús con su muerte en la cruz nos hizo y nos hace y nos sigue haciendo libre de eso. O sea, había muchas cosas que nosotros cargábamos. Había muchas cosas que estaban en nosotros, por la cual Jesús tuvo que ir en lugar de usted y de mí, a tomar lugar allí en la cruz, para que usted y yo no cargáramos con esa maldición. Por eso cuando nos acercamos al Señor, hoy día nos acercamos al Señor porque hay culto, no, me acerco al Señor porque sé que aquel Barrabás que estaba ahí,
me estaba representando. De alguna manera éramos nosotros los que estábamos ahí y Dios por amor, Jesús por amor, escúcheme, no se defendió, cayó, guardó silencio para ir a tomar ese lugar en el cual debíamos estar usted y yo. Cuando nosotros no reconocemos que éramos nosotros los que debíamos haber estado ahí, caminamos, hermano, como si fuese normal, natural que Cristo pagase. Caminamos nosotros en nuestra vida como si hubiese sido algo normal de que Él hubiese ido a la cruz, y no fue normal. Eso no fue algo normal porque Él no tenía por qué haber ido. Éramos nosotros los que teníamos que haber estado ahí. Ahora que Él tomó nuestro lugar, sí lo hizo, y lo hizo voluntariamente, pero hay una razón. Y eso fue el amor de Dios hacia nosotros. Isaías 53 dice que Él cargó todas nuestras enfermedades, que soportó todos nuestros dolores, y que por nosotros, dice, por usted y por mí, fue herido, golpeado y fue humillado, que fue traspasado por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestras iniquidades, y que sobre Él cayó todo el castigo que usted y yo merecíamos. Escuchen lo que dice Isaías 53, 4 y 5. ¿Por qué le hablo de esto? Pues día podía hablarle un mensaje. ¿Por qué le hablo de esto? Porque nosotros no podemos caminar en la vida creyendo que Cristo tenía que ir. No. Éramos usted y yo los que teníamos que estar ahí. Que Él fue para librarnos a nosotros de aquella maldición, como dice Pablo y dice Pedro, sí. Pero éramos nosotros los que debíamos estar ahí. Por eso hoy día la gente camina tan tranquila, o sea, vive su vida tan tranquila. ¿Sabe por qué? Porque es como que asume que Cristo tenía que estar ahí en vez de poder detenerse y meditar que éramos nosotros los que tendríamos que haber estado ahí. Dice Isaías 53, 4 y 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, escuche bien, dice, y sufrió nuestros dolores. Él no sufrió su dolor, sufrió el nuestro. Él no cargó enfermedades que Él tenía, cargó la nuestra. Dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, escúcheme, no hay salvación. Entonces no solo hay salvación, sino que también hay sanidad a través de Cristo por cada herida que Él sufrió en la cruz. Escúcheme bien, cuando hablamos de maldición, hablamos de muchas cosas que arrastramos nosotros. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa, ¿cierto? ¿Sí? Que la maldición no viene sin causa. Nosotros, la causa de arrastrar aquello, de arrastrar esa maldición, era porque éramos contumaces, malos. Por eso la Biblia habla y dice que estábamos muertos espiritualmente, en delito, en pecado. Pero vino Cristo y cargó todo eso por nosotros. Él se hizo maldición, escúcheme. Él se hizo maldición por usted, para que usted y yo no arrastráramos, no cargáramos con aquello. Por eso dice que a través de Cristo, que Él sufrió en la cruz, a través de cada herida, ¿sí? Que a través de cada herida, o por cada herida que Él sufrió en la cruz, usted y yo recibimos sanidad. Porque su cuerpo fue azotado, y lo fue de tal manera, dice la Biblia, que hubo una sola llaga en su espalda. Nosotros muchas veces vemos, le decía yo que ese día llegué y me impactó un poco eso, y tantos años que uno ve eso, pero me impactó eso. Porque muchas veces nosotros tenemos un concepto de que lo que Cristo tuvo que vivir, ¿sí? Y pensamos, no, lo tenía que vivir porque así nosotros íbamos a ser salvos. Pero la pregunta es, ¿nosotros le tomamos el peso realmente a lo que Él vivió? Porque muchas veces nosotros vemos algo, vemos una serie, una película, lo que sea, hermano, y eso no dimensiona ni siquiera una pequeña parte de todo lo que Él pasó. Cuando la Biblia dice que su cuerpo era una sola llaga, su espalda una sola llaga, eso, ¿sabe de qué habla eso? De que era una sola herida. O sea, imagínese usted cuán grande fue el daño que le hicieron, que se hizo una herida. No había muchas heridas en él, sino que estaba literalmente molido. Por eso dice, su cuerpo fue molido. Y cuando nosotros tenemos conciencia de aquello, hermano, vamos a poder darnos cuenta, vamos a poder meditar y vamos a poder darnos cuenta que no era Él el que tenía que estar ahí. Cuando tomamos conciencia de aquello, vamos a darnos cuenta de lo que Él cargó por causa suya y mía. Vamos a darnos cuenta de lo que Él cargó, de lo que Él quitó de nosotros para que usted y yo pudiéramos tener la libertad que tenemos hoy día.
La libertad de poder llegar a su casa, de poder servirle, de poder adorarle, de poder cantarle, de poder reconocer todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Su carne fue arrancada, sus manos y sus pies fueron traspasados por los clavos, una lanza rompió su costado, una corona de espinas fue clavada en su frente y fue completamente molida por causa de nuestros pecados y por causa de nuestras enfermedades, dice la Biblia. Por eso la Biblia dice que Cristo cargó en la cruz todos nuestros dolores. Escuche bien, todos nuestros dolores. Y hay un dolor, hay una maldición que muchos le han llevado por muchísimo tiempo. Y es la maldición del rechazo, la maldición de la soledad, cuando Jesús también cargó con eso. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hay tantas cosas con las cuales usted y yo cargamos. Y las cargamos porque no entendemos el sacrificio completo que hizo Cristo en la cruz. Escuchen, porque Cristo no solo fue a la cruz para darle vida a usted, sino que también para quitar, leíamos recién atrás en los versos bíblicos, para quitar toda maldición que muchas veces usted y yo arrastramos, que a lo mejor usted dice, pastor, yo no arrastro nada, a lo mejor no, usted no, pero que viene de generación en generación, las cuales Cristo vino a aportar a través de su sacrificio. Porque Él no solo nos vino a dar sanidad, Él no solo nos vino, escuchen, no solo nos vino a dar salvación, sino que Él vino también, escúcheme, a cargar el rechazo, a cargar la maldición del rechazo, la maldición de la soledad, la falta de perdón. Cristo vino a cargar la amargura, Él vino a cargar todo aquello, escúcheme, que no nos permitía a nosotros ser libres y vivir la vida que Dios a través de Cristo nos quería entregar. Porque Jesús, antes de ser entregado, después de la última cena, la Biblia dice que Él fue con sus discípulos, escuche esto, al huerto de los olivos, que Jesús fue el que se manía a orar. Usted sabe eso. Yo no le leo toda la historia porque usted la conoce. Y dice que orando, la angustia de Jesús fue tal, escúcheme bien, Él tuvo angustia, ¿no? ¿Cierto que sí? O sea, Él supo lo que era estar así. ¿Sí? Dice que su angustia fue tal, que, escúcheme, que sudó sangre, sus lágrimas fueron de sangre. Y entonces Él conoce nuestras angustias. Él conoce nuestro dolor, Él conoce los rechazos, Él conoce las amarguras, Él conoce esos tiempos de soledad. Y dice la Biblia que Él las cargó. Escúcheme, que Él las cargó. Entonces, si Cristo cargó y usted entiende que Él tomó el lugar, no solo para darle vida, no solo porque muchas veces, como le decía, pensamos que Él tenía que ir, porque lo vemos como tan suave, tan liviano aquello. Pero no dimensionamos todo lo que Cristo hizo al tomar el lugar suyo y el lugar mío. Si Cristo cargó todo eso, entonces usted no tiene por qué vivir, ni caminar, ni seguir su vida así. Si Cristo cargó todo eso, usted y yo fuimos libres ya del rechazo. Fuimos libres de la soledad. Fuimos libres de la amargura. Él se sintió angustiado, sí. Él conoció aquello que usted y yo vivimos. Y puede que a lo mejor, usted a lo mejor también se llegue a sentir de esa manera. A lo mejor hay algo en usted el día de hoy, escúcheme, que lo hace sentir así, que lo tiene ahí limitado, que lo tiene oprimido, que de alguna manera hay algún dolor allí en su alma, en sus sentimientos, en sus emociones, por alguna situación cualquiera que sea. Hoy día usted y yo lo que celebramos es que Él cargó aquello con lo cual usted, escúcheme, aquello con lo cual usted muchas veces el día de hoy camina. Nosotros no solo celebramos, muchas veces colocamos, yo en la mañana igual colocaba, resucitó, Él está vivo. La pregunta es, ¿tú sabes por qué Él está vivo? Usted le toma peso a esa palabra, Él resucitó. ¿Sabe lo que significa eso? Que todo aquello que nos maldecía, que todo aquello que cargábamos, que todo aquello que nos condenaba, que nos limitaba, hermano, ya no está en usted ni en mí. Eso significa que Él haya resucitado. Que usted y yo en Él somos libres, escúcheme, para vivir la vida que ahora usted y yo recibimos de parte de Dios a través de Cristo. La pregunta es, ¿por qué seguimos viviendo entonces, escúcheme, con tantas cosas en nuestra vida? Si lo que estamos celebrando hoy día es una victoria sobre el pecado, es una victoria sobre la muerte, es una victoria sobre todo aquello que usted y yo cargamos. Porque eso celebramos. La Biblia dice que Él venció la muerte, ¿no? Eso es lo que celebramos hoy día, la victoria sobre la muerte. Por eso es que ahora a través de Él usted y yo tenemos vida. Porque le decía yo, y puede que a lo mejor usted también se llegue a sentir de esa manera porque siente que hay dificultades, porque hay problemas, o a lo mejor se siente abatido. A lo mejor se siente que ya no puede más por algún tipo de situación, alguna circunstancia. Yo le tengo que decir que también Jesús se sintió así cuando estaba a punto de llegar ese momento de su muerte. Él también se sintió abatido. Escuche bien, Él se sintió como usted y yo nos sentimos muchas veces cuando enfrentamos situaciones difíciles.
¿Sí? Él se sintió así, pero ¿sabe qué? Él venció todo eso en la cruz. Y es por eso que hoy día, cuando usted y yo meditamos en eso, cuando Pilato estaba con Jesús a un lado y Barrabás al otro, no podemos solo pensar que Jesús tenía que ir, sino que tenemos que meditar. Escúcheme bien, lo que realmente tenemos que pensar es que ese lugar era en donde teníamos que estar nosotros y que Él tomó nuestro lugar para poder cargar lo que usted y yo no podíamos cargar solos. Porque si nosotros no meditamos en eso, seguimos viviendo nuestra vida como está. Hoy día sí, mañana no, yo voy, no, yo creo que es como que nosotros, escuchen, es como que nosotros ofrecimos algo a Dios cuando fue Dios el que nos ofreció a su Hijo a nosotros. Caminamos muchas veces de una manera tan simple. O muchas veces vemos lo que dio el sacrificio de Cristo de una manera tan natural. Usted se da cuenta que hoy día hay mucha gente que ya está cambiando el concepto de esta fecha. ¿Sí? No porque sea justo el día de hoy, porque fue el día de ayer. No, sino que lo simbólico. Pero hoy día ya se le está dando otra dirección a eso. Creemos, mire, imagínense, hay mucha gente que cree que ya no comiendo carne para esta fecha, listo, está bien con Dios. Y eso es no darse cuenta de lo que Cristo hizo en la cruz. Es no darse cuenta de que éramos nosotros los barrabases. Y que Cristo cayó, no se defendió. ¿Sabe por qué? Porque Barrabás de alguna forma nos representa a nosotros ahí. Y hoy día hay mucha gente que, escúcheme, que creyendo hacer cosas muy naturales, humanas, creen que eso no, muchas veces creen que eso los puede acercar más a Dios cuando no es así. Lo que nosotros reconocemos en este día, escúcheme, que Él venció todo aquello que usted y yo no podíamos vencer. Eso es lo que tenemos que reconocer, porque así vamos a darnos cuenta que en realidad éramos nosotros los que teníamos que estar ahí y le vamos a dar el verdadero significado del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. El saber Jesús, todo lo que tenía que enfrentar humanamente no era fácil, sino también fue difícil para Jesús. Acuérdense que Él fue el que Getsemaní lloraba. Y llegó un momento en que incluso era tan fuerte lo que venía para Él que Él le llegó a decir al Padre, le dijo, si es posible, aparta esta copa amarga de mí, le dijo, ¿o no? O sea, imagínese lo que Él iba a experimentar, lo que Él iba a vivir, que en algún momento tuvo que decirle al Padre eso. Por eso la Biblia dice, si no me equivoco en hebreo, dice que Jesús a través de los sufrimientos también aprendió obediencia. Y uno cuando lee eso dice, pero ¿cómo Jesús? Sí. Y cuando uno entiende eso, o sea, cuando uno lee eso, uno medita y dice, claro, por eso Él también en algún momento dijo, si es posible, aparte esta copa amarga. A través del sufrimiento, pero dice, aprendió obediencia. ¿Por qué? Porque dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces cuando usted y yo meditamos en el sacrificio de Cristo, por eso le decía, esa escena a mí me marcó. Yo decía, porque muchas veces pasamos tan de largo esa escena, cuando ahí estamos plasmados nosotros. En cuando Pilato se para, a un lado tiene a Jesús y al otro lado tiene a Barrabás. Y le dice a la misma gente que lo vitoreaba, que una semana antes lo aplaudía, que decía, bendito el Hijo de David, Hosana, ¿cierto? Bendito el que viene, la misma gente. Escúcheme, cuando Pilato pregunta, ¿quién suelto yo? A Barrabás. Y a Jesús crucifíquenle. Porque muchas veces nosotros nos pasa eso, no entendemos el verdadero sacrificio que Cristo hizo por nosotros. No lo entendemos, por eso lo vemos como algo tan natural. Por eso no lo celebramos. Cuando usted tiene una victoria la celebra. Por eso muchas veces no lo celebramos, porque nos acostumbramos, escúcheme, a un sistema, a un pensamiento, a una forma de pensar que tiene el sistema, el cual de a poco, escúcheme, nos está llevando a cambiar el verdadero sentido de esta fecha. Pero allí estaba Jesús en el Getsemaní orando, y dice la Biblia que así Él era fortalecido. ¿Cómo era fortalecido? Orando, buscando a Dios en obediencia. ¿Por qué? Porque esa soledad, esa angustia, Jesús también la llevó por usted y por mí. También la llevó, ¿sabe por qué? Porque Él padeció todo, Él padeció todo lo que usted y yo teníamos que padecer. Y la llevó para darnos paz, la llevó para darnos tranquilidad, y la llevó para que usted y yo pudiéramos descansar.
Porque ¿cuántos de nosotros a lo mejor no hemos sentido traicionado como se sintió Jesús? Imagínense, Él también vivió la traición. Los que comían con Él, los que dormían con Él, los que estaban con Él, los que vieron lo que Él hizo, escúcheme, también lo traicionaron. Es más, la Biblia habla de Tomás, dice que después de él de resucitar, antes de ascender al cielo, se le aparece y aún Tomás, viéndolo, aún no viéndolo, cuando no lo veía, le contaron todo lo que había sucedido. Él dijo, no, si yo no lo viere, no creo. Si no metiera su mano, su dedo en sus manos y mi dedo en su costado, dijo, no voy a creer. Imagínense, si aún los que caminaron con Él, los que lo oyeron a Él, los que vivieron experiencias sobrenaturales con Él, hermanos, fueron capaces de hacer eso, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Bueno, Jesús también cargó con eso. Escúcheme, Él también cargó con eso. O sea, hoy día no solo celebramos que Él está vivo, celebramos que Él cargó nuestras maldiciones. Celebramos que Él cargó todo lo que usted y yo no podíamos cargar solo. Recuerden que cuando Jesús termina de orar, Él le dijo a sus discípulos, levántense porque la hora ha llegado. Y en ese momento, dice la Biblia, en la historia, Judas lo entrega con un beso. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, que se lo llevaban, ¿sabe lo que hicieron? La Biblia habla y muestra que cada uno corrió a esconderse y lo dejaron completamente solo. O sea, Él también, escúcheme, vivió la soledad. Él también vivió todo lo que les hablo, Él también lo vivió. Todo lo que vivimos nosotros, Él también lo vivió. Por eso no podemos perder de vista el verdadero sacrificio. No podemos perder de vista que cuando está Cristo y Barrabás, éramos nosotros los Barrabases. Y Él cayó por causa nuestra. Él guardó silencio por causa suya y mía, por causa del amor a nosotros. Sí, Él guardó silencio. Entonces, escúcheme, si Cristo fue e hizo ese sacrificio de no solo darnos vida, de no solo dejarnos ese precioso regalo de la salvación, sino que también cargó con todas nuestras maldades, con todas nuestras maldiciones. Hermano, usted y yo no podemos seguir caminando como caminamos, como lo hacemos. No podemos seguir caminando con falta de perdón. No podemos seguir caminando con rechazo. No podemos seguir caminando sintiéndonos solos cuando Dios siempre está con nosotros. No cuando Dios siempre está, no estará, está con nosotros. No podemos seguir caminando con tantas cosas que Cristo, quitó de nosotros y clavó en la cruz para que usted y yo fuéramos libres a través de Él. Entonces aquí vemos que Jesús también experimentó ese rechazo, experimentó que aún Pedro, dijera que no lo conocía y que lo maldijera. ¿Cuántas veces usted lo ha maldecido hoy? No le han dicho cosas, y usted se siente tan mal. Jesús experimentó eso. ¿Cuántas veces a usted no lo miran, no lo saludan y usted se siente mal? Y Jesús experimentó el rechazo aún de Pedro, Claro, aún de él. O sea, ¿de qué cosa nosotros podemos escondernos, arrancar, sentirnos mal? Cuando Jesús experimentó todo lo que usted y yo nos puede tocar enfrentar en esta vida. ¿Por qué alejarnos de Dios en vez de acercarnos a través de lo que Cristo hizo ya por nosotros? Cuando la Biblia dice que en el nombre de Jesucristo, si usted y yo vamos en el nombre de Él, nosotros somos libres de todo aquello porque Él ya pagó. No pagó Barrabás, no pagó usted, pagó Cristo por eso. Él fue a la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar allí. Jesús experimentó la incredulidad y la incredulidad aún de uno de sus discípulos llamado Tomás después de la resurrección. Jesús también experimentó la soledad cuando Él dijo, Padre, dijo, ¿por qué me has abandonado? Experimentó la soledad también. Jesús experimentó la traición no solo de un pueblo que tan solo día antes lo habían aclamado y ahora le decían a Pilato, crucifíquenle, sino también de sus cercanos también. No solo el pueblo, lo dejó solo en un momento, sino que los discípulos, los que estaban con Él, que lo conocieron, que vivieron con Él 3 años y algo, 3 años y medio, también lo dejaron solo. Por eso que esa maldición del rechazo, de la soledad, de la traición, del dolor del corazón y de las heridas del alma, Jesús las cargó también en la cruz por usted y por mí. Sí, por eso que no permita que nadie dañe su corazón. No permita que nadie le dañe el corazón a usted. Porque Cristo pagó por eso. Y si Él pagó por eso, usted está libre de eso. Sí, usted está libre de eso porque es algo que Cristo hizo por usted. Por eso no permitamos que nadie dañe nuestro corazón. No permita que la soledad destruya su vida. No permita que la traición lo derribe. Claro, no permita que el rechazo acabe con su vida, acabe con usted.
Porque Jesús ya cargó con todo eso en la cruz por usted. Él ya pagó ese precio, escúcheme, ese precio por usted. Nosotros muchas veces le damos lugar al rechazo, le damos lugar a la soledad, le damos lugar a la amargura. Hermano, le damos lugar a cada cosa que muchas veces nos toca enfrentar o que muchas veces nos dicen cuando Él ya pagó por usted. Él ya pagó. Ahora si usted, escúcheme, tiene alguna situación, tiene algún problema, se siente rechazado, se siente solo, siente amargura, siente que no puede perdonar, es usted el que tiene que tomar la decisión ahora de pararse, levantarse y hacerlo, perdonar, vencer. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión de hacerlo. Nosotros muchas veces esperamos, Señor, cuando tú quites este dolor. No, ese dolor lo tiene que quitar usted. Él ya lo clavó, Él ya lo pagó, Él ya lo llevó a la cruz. Muchas veces, ¿sabe por qué pasamos toda una vida mal, amargados, enfermos? Porque estamos esperando que Cristo venga a hacer lo que ya Él hizo una vez y para siempre, dice la Biblia. Estamos esperando que Él venga, escúcheme, y arregle algo, lo cual Él ya pagó por eso. Y el enemigo nos engaña teniéndonos amargados, haciéndonos sentir solos, haciéndonos sentir rechazados. Cuando es usted el que tiene que pararse y determinarse, escúcheme, a recibir lo que Cristo hizo por usted, a recibir lo que Él pagó en aquella cruz, para usted poder vivir la vida que Dios también le dio a usted. Nosotros, hay gente muchas veces que vive toda una vida amargada, toda una vida sin perdonar, toda una vida con raíz de rechazo, toda una vida, escúcheme, emocionalmente, sentimentalmente, sola. No quiere nada con nadie, no le gusta sociabilizar. Cuando Cristo ya pagó por eso, cuando Cristo llevó todo eso que está viviendo usted, lo clavó en la cruz y ahora hay una mentira, escúcheme, que el enemigo quiere colocar en usted para que usted no pueda vivir, no pueda recibir y no pueda vivir lo que Cristo ya hizo por su vida. Por eso es importante no perder de vista que cuando le decía yo, voy a repetir esto, que cuando Lázaro estaba a un lado, Barrabás estaba a un lado y Jesús al otro. Escuche, no podemos tomar esa escena nosotros, ese momento de la historia, de la vida de Cristo, del sacrificio de Cristo, no podemos pasarlo por alto. Porque cuando lo pasamos por alto, escúcheme, pensamos que Cristo sí tenía que ir a pagar, como si Él hubiese tenido, escúcheme, una deuda y no nosotros. Muchas veces caminamos y no, es que Cristo tenía que pagar. Él pagó, pero lo vemos tan superficial. Y si nos detenemos y meditamos, vamos a darnos cuenta de todo lo que Él nos entregó, todo lo que Él nos dio a través de su sacrificio. Pero no podemos olvidarnos que éramos nosotros los que teníamos que estar ahí, que éramos nosotros los que teníamos que estar en ese lugar, que éramos nosotros, escúcheme, los que habíamos fallado, los que habíamos pecado. Porque si no vamos a vivir una vida, escúcheme, muy liviana, muy light. Y le vamos a dar poco peso, poca importancia a lo que Cristo realmente hizo por nosotros. Por eso muchas veces cuando usted pierde de vista eso, hermano, algo se enfría en usted. Es como que todo es normal. No, yo creo que hoy día sí, mañana no, mañana sí, pasado no. ¿Sabe por qué? Porque perdemos de vista aquella escena. Porque vemos todo muy natural, vemos todo muy simple, cuando en realidad éramos nosotros los que tendríamos que haber estado en ese lugar. Éramos nosotros. Y Cristo dijo, no. Por eso Él cayó, guardó silencio, no se defendió. Hey, di algo tú. No, guardó silencio. Porque Barrabás es una imagen de nosotros. Acuérdense que Él no vino a perder nada. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Por eso no permita que la traición lo derribe, no permita que el rechazo acabe con usted. Porque Jesús ya cargó con todo eso en la cruz por usted y por mí. Él ya pagó ese precio. Jesús ya lo hizo por usted y por mí. Por eso no pierda de vista ni se olvide que Jesús vino a morir en nuestro lugar y que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Jesús recibió su castigo y el mío, escúcheme, por todas nuestras maldades, no por algo que haya hecho Él. Cada dolor, cada sufrimiento, cada golpe, cada azote, cada castigo, Jesús lo recibió porque usted y yo lo merecíamos. Escúcheme bien, cada golpe, cada latigazo, cada herida, Él lo recibió porque usted y yo lo merecíamos. Escuche esto, porque usted y yo lo merecíamos. Por eso Él lo recibió. Isaías 50 dice, es más, Jesús dice que fue abofeteado, fue insultado, humillado por los soldados romanos. Isaías 50 dice que Él no escondió su cara a los que le insultaban y le escupían.
sino que ofreció su espalda para que lo azotaran y se dejó que le arrancaran la barba. Isaías 50, verso 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba, a los que se la arrancaban. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Entonces los golpes que recibió Jesús fueron tan grandes que su rostro fue desfigurado y lo sufrió por amor a ustedes y amor a mí. Escúcheme, Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, dice Juan 3:16, al mundo para perdonar nuestros pecados, ¿no? A través de usted y yo recibirle. De tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es tan grande el amor que Cristo, escúcheme, no solamente le dio salvación, sino que dice claramente Pedro que Él cargó nuestras maldiciones, que Él nos dio sanidad. Escúcheme bien, que Él cargó nuestros pecados y nos dice cuáles. Por eso no importa lo que usted haya hecho. Escúcheme esto. Cuando dice que Él cargó nuestras maldiciones, que Él cargó nuestros pecados, no dice cuál es pecado. Escuche bien esto. Porque no importa lo que usted haya hecho, no importa cuándo usted lo hizo. Jesús entregó su vida para perdonar todos sus pecados y los míos. Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Jesús los perdonó con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Nosotros muchas veces nos encerramos, escúcheme, por eso dice la Biblia que Cristo es nuestro abogado, porque Él sabía, escúcheme, que íbamos a fallar, ¿sí? Que íbamos a fallar, o que fallamos, que íbamos a fallar y que íbamos a seguir equivocando. ¿Sí? Por eso cada vez que usted falla, se equivoca, vuelva a Cristo. Esto no es un aliento a que usted siga fallando, sino le quiero recordar que Cristo pagó ya por todo eso que ustedes, por todas sus equivocaciones. No es un incentivo para que usted siga haciendo las cosas mal, no, sino que recordarle que si usted se equivoca, abogado tenemos para con el Padre y es Jesucristo, porque su sacrificio está vigente hoy y siempre. Para eso fue su muerte en la cruz. Mire, aquí ya termino. Fue para darnos salvación, fue para darnos vida eterna, fue para que todo aquel que se arrepienta y crea en Él, fue para que todo aquel que lo reconozca como su Señor y Salvador, la Biblia dice, tenga vida eterna. Para eso fue el sacrificio en la cruz. Por eso dígale al que está a su lado, dígale, fue por ti, dígale. Porque muchas veces nosotros nos sentimos tan bien, hermano, que como que nos olvidamos que fue para nosotros. Nos sentimos tan bien, escúcheme, nos sentimos tan bien como que olvidamos que fue por mí y que fue por usted, que Él fue a la cruz. Claro, nos sentimos tan bien que olvidamos, escúcheme, esa imagen de Barrabás a un lado y Cristo al otro. Porque no nos colocamos en esa posición nosotros. Por eso muchas veces nos olvidamos que lo que Cristo hizo fue por usted y fue por mí. Por eso que al recordar lo que sucedió un día como hoy, usted y yo no nos podemos quedar en una simple emoción. Al recordar lo que sucedió un día como hoy, quizás no un día, no en una fecha de hoy, pero un día como hoy, no nos podemos quedar en una simple emoción. Hoy día hay mucha gente que se queda en una simple emoción. Mire lo que dice, se está quedando en una simple emoción. Porque pudiendo recordar, escúcheme, y meditar que Barrabás nos representaba a nosotros, lo mal que estábamos nosotros. Escúcheme, pudiendo recordar eso, recordamos hoy día cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios hizo un día como hoy con nosotros. Por eso hay mucha gente que se queda solo con una emoción. Dice, hoy día es domingo de resurrección. Escúcheme, pero en vez de celebrar algo, escúcheme, que usted y yo recibimos a través de aquello, recibimos algo equivocadamente. Algo que solamente, escuche, toca nuestras emociones. Por eso hoy día hay gente celebrando otras cosas y no celebra realmente lo que se vivió, realmente lo que recibió. Porque todavía no se ha dado cuenta que ese Barrabás nos representaba a nosotros, ese hombre malo, homicida, contumaz, nos representaba a cada uno de nosotros. Y por esa causa Jesús guardó silencio. No porque no conociera la vida de Barrabás, no porque no supiera lo malo que era, sino que porque ese Barrabás
en ese Barrabás estábamos reflejados todos nosotros. Por eso usted y yo no nos podemos quedar en una simple emoción, no nos podemos quedar en lo que mucha gente se queda en estos días. No nos podemos quedar pensando que es un fin de semana, hermano, en donde solo se debe comer pescado para creerse que somos más santos. Escúcheme bien. No nos podemos quedar solo en una fecha. No nos podemos quedar solo en una emoción, olvidándonos realmente lo que pasó en aquella cruz y lo que usted y yo recibimos a través de lo que sucedió. No podemos quedarnos en que solo es un fin de semana en donde le decía yo que solo se debe comer pescado creyendo que así no pecamos o creyendo que así hacemos bien, porque eso es no entender, escúcheme, el por qué Jesús guardó silencio delante de Pilato. Es no entender el por qué Jesús no se defendió, a lo mejor diciendo yo no he hecho nada, pero él sí. Eso es no entender el por qué Jesús no se defendió cuando la gente que antes lo aclamó diciendo Hosana, hijo de David, ahora le gritaban suelten a Barrabás y crucifíquenle. Eso es no entender que Barrabás éramos nosotros. Por eso que estas fechas no son para emocionarnos. Escuche bien esto, no son para emocionarnos. Si usted en estas fechas se emociona, hay algo que usted no ha entendido. Por eso le tomé esa imagen, porque de verdad que justo ese día llegamos tarde, ¿te acuerdas? Estar en la casa y algo porque algo yo decía, pero si ahí estaba yo. Ese Barrabás era yo. Ese Barrabás, y ¿sabe que me pasó algo que me contribuyó? ¿Sabe por qué? Porque de repente nos paramos enfrente de algo, leemos lo que sucedió, no le tomamos el peso a lo que dice la Escritura, de todo lo que Cristo vivió. O muchas veces vemos una escena, una película, algo, lo que sea, hermano, que habla un poco de la historia de Jesús, como lo que vio. Pero en realidad nosotros, ¿sabe que no nos ponemos en el lugar que nos tenemos que colocar para poder entender realmente lo que estaba sucediendo ahí? Porque mientras no nos coloquemos en el lugar que nosotros debíamos estar, donde debíamos estar, nunca vamos a entender lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso que vamos a cambiar fácilmente una fecha hoy día. Para mí, hoy día es una fecha tremenda, importantísima. Porque no solamente uno dice, Él está vivo, sino que uno entiende, escúcheme, que a través de aquello se soltó todo aquello que usted y yo no podíamos alcanzar solos. Es entender lo que Cristo hizo por usted. Es entender que una emoción a usted no lo puede dejar en casa, no lo puede dejar sin celebrar lo que un día alguien hizo y le entregó a usted de una forma gratuita. Eso es no entender que Barrabás éramos nosotros. Por eso que estas fechas no son para emocionarnos, sino para abrir verdaderamente nuestro corazón a Él. Son días para agradecer a Dios y decirle al Señor muchas gracias porque tú perdonaste nuestros pecados. Son días para poder entender, le repito, lo que Jesús hizo por nosotros. Son días para reconocer y darle gracias al Señor por su muerte en la cruz. Y porque lo hizo, escúcheme, por usted y por mí, porque a nosotros nos tocaba estar ahí. Son días para darle gracias a Dios, no desde la emoción, tampoco a través de las costumbres o las tradiciones de los hombres como se hace hoy en día. Hoy día recordamos domingo de resurrección, pero dígame, le damos más importancia a otras cosas que el mundo celebra. Recordamos que es domingo de resurrección, pero recordamos otra Pascua, y no la Pascua, escúcheme, y no la Pascua que tenemos que recordar. Son días para darle gracias a Dios, no desde la emoción, tampoco a través de las costumbres o las tradiciones de los hombres, sino que son días para agradecer a Dios desde el corazón. ¿Por qué? Porque éramos nosotros los que merecíamos morir. Escuche bien, éramos nosotros los que merecíamos morir, éramos nosotros los que merecíamos el castigo. Escuche, pero Él lo hizo en nuestro lugar. Él tomó el lugar suyo y mío. Fue Jesús el que llevó en la cruz nuestro pecado. Fue Jesús el que llevó en la cruz nuestra maldad. Él llevó, escúcheme, en la cruz nuestras enfermedades. ¿Y sabe por qué lo hizo? Él lo hizo. Jesús llevó todo aquello porque Él nos amó y nos perdonó. Él allí en la cruz se llevó todo el dolor. En la cruz se llevó toda herida emocional y toda herida del alma causada por nuestros pecados. Jesús la llevó en la cruz.
Entonces, escúcheme, si usted entiende esto, hay cosas que usted tiene que empezar a soltar. Si usted entiende lo que Él cargó, lo que Él hizo y lo que le entregó a usted y lo que quitó de usted para que usted no lo cargara, hay cosas que usted tiene que soltar. Hay cosas que tiene que soltar. Si usted no ha perdonado, perdone. Escúcheme. Si usted no ha perdonado, perdone. Si usted se siente solo, busque a Dios, porque no tiene por qué vivir esa soledad. Él la cargó por usted. Si hay, escúcheme, cual sea la situación emocional que usted tenga, suéltela. Suéltela, porque eso es lo que celebramos hoy día. Que Él quitó todo aquello que usted y yo no podíamos cargar, todo aquello que no nos podía dejar vivir en libertad a nosotros. Por eso dice que en la cruz Él nos libertó de todas esas maldiciones que habían en nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos, no, es que mis papás fueron así, mi abuelo. No, Él cortó, dice la Biblia que Él nos cortó de esa maldición. Escuche, y si Él cortó toda maldición generacional que había en nosotros, entonces ahora usted tiene que renunciar si hay algo en su vida. Es usted el que tiene que renunciar, porque el sacrificio ya está hecho. De repente nosotros decimos, cuando Cristo me quite esto, cuando Cristo me saque, es como pedir que Cristo venga nuevamente y tenga que ir otra vez a la cruz por usted y por mí. Y eso no va a suceder así. La Biblia dice que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Entonces, entendamos lo que hoy día celebramos. Hoy día, ¿sabe lo que celebramos? Lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy día celebramos que gracias al amor de Dios, al amor de Cristo por nosotros, no fuimos nosotros los que tuvimos que tomar ese lugar, sino que Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros por nosotros. Él no tomó su lugar, Cristo no tomó el lugar donde Él tenía que ir, no, Él tomó su lugar y el mío. Es un concepto que hay que cambiar. No decimos, no, es que Cristo tenía que ir. No, hermano, teníamos que ir nosotros. Éramos nosotros los contumaces, éramos nosotros los malos. Y Él guardó silencio pudiendo defenderse. Él guardó silencio pudiendo defenderse. ¿Y sabe por qué lo guardó? Para que usted no tuviera que pagar por eso. Lo guardó para que usted no tuviera que ir donde Él decidió ir. Él determinó ir. Muchas veces decimos, lo llevaron a la cruz. No, Él decidió ir ahí. Él decidió. Él dijo, si yo pidiera a mi Padre 12 legiones de ángeles, mi Padre me los enviaría. Si un ángel, 2 ángeles destruyeron pueblos completos, imagínense. Si un ángel mató a más de 70.000 guerreros, imagínense lo que haría una legión de ángeles si Jesús hubiese abierto su boca para defenderse. Entonces, si meditamos en eso, vamos a darle el real peso y realce a lo que Cristo hizo. Y si usted es capaz de darse cuenta de eso, meditar en eso, usted ya no va a caminar de espaldas a Dios, sino que va a caminar recordando ese sacrificio y no permitiendo que nada usted, escúcheme, que nada usted lo dañe, que nada usted lo detenga, que nada usted lo limite, que nada lo venga a atar nuevamente. Por eso es importante entender esto. Yo era ese Barrabás, usted era ese Barrabás. Yo cuando vi ese día dije, ahí estaba yo, Señor, así estaba yo. Ahí estaba yo, Señor, dije. Ahora entiendo, y lo entendí, tantas veces lo leí y entendí, y digo, Señor, claro, yo era Él. Y ahora entiendo por qué Jesús cayó por mí. Se da cuenta que ya cuando usted empieza a entender eso, ya empieza a cambiar el sentido que usted le da a eso. Ya no es algo que está pasando, sino que es algo que usted sabe. Escúcheme, es algo que le redarguye, que le recuerda, ¿sí? Y que le hace entender que no es solo una escena, sino que es una verdad. Es una verdad. De que Cristo no se defendió, no porque no pudiera, sino porque si lo hubiese hecho, ahí se hubiese acabado lo que había para la humanidad. ¿Sí o no? Porque si Cristo hubiese hablado y se defiende delante de Pilato de lo que lo acusaba y hubiera dicho, pero mira, yo tengo testigo que yo no soy, pero él sí, se hubiera acabado lo que había para nosotros. Pero no sucedió así. Póngase en pie, por favor. Por eso entendemos, por eso es importante entender eso. Es importante entender eso. Y esa es una escena que pasamos muchas veces de largo. ¿Sabe por qué? Porque es emocionante ver una serie así. Nos golpea emocionalmente y dice, oh, pobre mi Señor, lo que pasó.
Pero no nos damos cuenta que el que quedó atrás éramos nosotros. Si no hubiéramos tenido que ser nosotros los que hubiéramos tenido que pasar eso. Y cuando usted entiende eso, empieza a entender lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, que no solo nos dio sanidad, sino que quitó todo aquello que a usted no le permitía avanzar. Maldiciones, situaciones, enfermedades. Vamos a orar al Señor. Los que hicieron la Santa Cena, que pasen adelante. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias al Señor. Usted ahí donde está, ore al Señor y dígale gracias al Señor. Dígale, es verdad, Señor, yo era el Barrabás. Yo era ese Barrabás. Yo era el que estaba, yo era el que estaba muerto en delitos y pecados. Yo era el que no tenía esperanza. Yo era el que merecía estar ahí. Yo era el que merecía morir. Yo era el que merecía ser acusado.